Bienvenido a Retiro, un espacio donde el trading se vuelve espejo, donde las historias no se editan, se sienten, donde hablamos del miedo antes de operar, del silencio después de un stock, de lo que cambia cuando por fin retiras en paz. Aquí no vas a escuchar fórmulas vacías, vas a escuchar lo que realmente crea resultados consistentes, estructura interna, presencia y compromiso real con tu proceso. Porque si ya sabes operar, pero no sabes cómo sostenerte en el día a día, lo que necesitas no es repetir la estrategia, es construir una forma de ser que la sostenga. En esta etapa vas a escuchar voces reales, no de personas que simplemente lo lograron, sino de personas que aprendieron a sostenerse, porque si elegiste el trading como camino de vida, lo que te mantiene en el juego no es pagar una cuenta, es aprender a sostenerte en cada temporada. Y si en algún momento sientes que este espacio te está hablando a ti, no lo ignores. Es hora de dejar de intentarlo solo y dejarte acompañar. Soy Sandra Madrid, mentora de ejecución mental para traders y soy tu host. Recuerda, el verdadero retiro empieza por dentro. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Retiro. Este no es cualquier episodio. Con este episodio estamos cerrando el 2025, así que tengo muchísima emoción. Eso significa que Retiro está cumpliendo ya 6 meses al aire. Y bueno, pues me encanta quien me acompañe en este episodio de hoy para que hagamos ese cierre del año, para que celebremos esos 6 meses de estar compartiendo y poniendo voces reales del trading, de estar viendo no solo la estrategia, sino lo que hay atrás de ella, lo que verdaderamente lo sostiene. Así que estoy muy emocionada de este episodio de hoy. Aquí va el spoiler. Quien me acompaña hoy es conocido en el mundo del trading como el Data Boy. Diego y yo nos conocimos porque estaba buscando más información, más técnica, más datos y bueno, pues conectamos desde algo más grande, desde una nueva identidad y quiero que podamos hablar hoy de eso. Me emociona mucho que podamos cerrar este año compartiendo sobre este tema. Diego, para mí, tú eres un ejemplo vivo de lo que sucede cuando dejamos de comprarnos ese primer pensamiento de me falta algo y recordamos que ya lo tenemos todo. Así que quiero que juntos hagamos este episodio de celebración de cambio interno y bueno, pues que podamos asociar eso con la fe, que para mí es esa convicción y esa certeza de lo que es posible en nuestra vida y de lo que pasa cuando dejamos algo que es muy común en el trading y en la vida, que es compararnos y empezamos a hacer eso que decimos ser. Así que Diego, antes de que entremos en tema, me gustaría que por favor te puedas presentar, que nos cuentes un poquito de ti y de ahí pues empezamos a hacernos preguntas con curiosidad y con amor. Sin agradecerte antes, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos, por venir a Retiro y bueno, pues cuéntanos de ti. Hola, hola a todos. Hola Sandra. Realmente muy, muy feliz y agradecido contigo por permitirme ser parte de este espacio. Hago como una aclaración y es que es muy lindo primero ser oyente y luego ser parte de Retiro. O sea, eso me parece muy bello. Para contarles un poco de mí, como Sandra lo dijo, antes era una persona que buscaba mucho, mucho, mucho validarme en base a resultados externos en mi trading. Y por resultados externos me refiero no solo a retiras o no retiras, sino ya hablaremos un poco de lo que, de mi experiencia y mi área de oportunidad en el trading, que son los datos, pero a través de esos datos también había mucha duda. Entonces, contrario a lo que soy hoy, era una persona que buscaba todo el tiempo buscar datos de su estrategia, que no se sentía cómodo con ella, que no le creía por más que lo viera 300 veces, que siempre estaba buscando medir, 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 como que por una premisa muy clara que creo que fue el regalo más grande de la escuela de ejecución, que me quitaras esa premisa y era de algo me falta o qué me falta. Entonces, en base a eso, pues pude conectar con, yo le llamo un angelito también, coincidimos de una manera muy hermosa y fui parte de la escuela de ejecución. Entonces, básicamente, esa sería la presentación que hago, porque habla un poco de dónde estaba y ya con el desarrollo de este podcast van a saber un poco
de cuál fue esa transformación. Bueno, antes de meternos a la transformación, cuéntanos un poquito de ti, cómo llegaste al mundo del trading o qué haces fuera del trading. ¿Cómo llegamos a este punto aquí? Un resumencito antes de entrar en conversación. Bueno, yo conozco el trading por una búsqueda intensa de cambio. Siempre quería la misma rutina, todas las personas de sales de estudiar, universidad, te gradúas y demás, pero llegó un punto en el que yo fui becado aquí en Colombia en una universidad de ingeniería para estudiar ingeniería eléctrica. Pero hubo un profesor, que me encantaría acordarme el nombre, que era el único profesor que era dueño de una empresa relacionada con ingeniería eléctrica. El resto era solo, por decirlo así, docentes o empleados en otras empresas. Básicamente, este profesor habló, yo hasta ahí estaba muy trincado a seguir con este mundo, ¿sabes? O sea, estaba muy trincado a seguir con la ingeniería, yo hice un técnico en el colegio, toda mi vida iba muy académica, siempre me gustó ser muy académico. Pero entonces, un día, me acuerdo mucho una clase que era algo así como expectativas o roles que íbamos a cumplir como ingenieros eléctricos. Y en esa clase se me cayó toda como la certeza de ser ingeniero, porque yo veía como la promesa, veía para qué estábamos destinados en la carrera, dicho por el profesor. O sea, es muy diferente cuando te lo dice tu mamá, cuando te lo dice tu papá. Dicho por el profesor fue como el máximo a aspirar era gerente. Yo vengo de una familia en la que siempre han sido emprendedores. Para mí mis modelos de referencia nunca fueron empleados. Quizás en algún punto sí han sido autoempleados, pero pues para un niño no conoce todavía esos cuatro aspectos, entonces para mí eran dueños de negocio, ¿verdad? Entonces cuando yo vi que no se podía salir, de hecho yo era muy en pro de decirle a mis compañeros, no, vamos a montar una empresa, la idea es que salgamos no a ser empleados, sino a montar lo nuestro, pero cuando yo vi eso, yo dije, wow, siempre hasta ese momento había sido movido por mucho el dinero, ¿verdad? ¿Por qué me va a dar esta carrera? Cuando yo investigué cuánto se ganaba un gerente, por alguna extraña razón no me sentí cómodo. Era algo así como para ponértelo en dólares, el máximo máximo eran $2.000. Entonces yo dije, no, no, por alguna razón no me sentía cómodo. Entonces, básicamente, luego de todo esto que te digo, empezó a mermar esas ganas de ser ingeniero, esas ganas de entrar en el mundo académico, porque me comparaba mucho. Y ahí empezó una búsqueda a través de un amigo. Yo conocí el trading por medio de una red de mercadeo, que creo que es una historia muy común entre traders. Y esa red de mercadeo, pues bueno, lo típico, no tenía un modelo claro. Nunca le echo la culpa a la red de mercadeo porque fue la razón por la que entré al trading, pero no tenía un modelo claro, eran mercados totalmente absurdos, digo yo, porque no estaban validados, no sé, se operaban en ese momento opciones binarias y se operaba otro mercado que se llamaban índices sintéticos. Entonces estos mercados eran básicamente, yo siempre lo explico así, creados por un broker, solo se pueden operar en ese broker y vi mucho que se negaban retiros y demás. Entonces, ese paso no fue muy bien para mí al conocer el trading, pero siguió ese fuego de, wow, esto me gusta. Me llamó mucho la atención el no depender de nadie. O sea, en el trading me llamó mucho la atención no depender de nadie, sino de mí mismo y de mi capital. Eso me encantó. Eh, por alguna razón, luego de ese fracaso, entre comillas, sigo buscando. Eso ya fue en pandemia, diría que 2019, 2020. Y yo, como seguía en la universidad, pero pues tema de pandemia y demás, empecé a vender tenis, empecé a vender ropa por internet. Yo era el típico que te publicaba todas las fotos, mis estados siempre se burlaban porque todos lo silenciaban porque tenía 200 fotos todos los días de que vendía.
Y un día, en una venta que hice de unos gorros, recuerdo muy bien, eh, Paréntesis. Si no vamos a ser intensos, entonces no te metas ahí. Continúa. sí, creo que siempre fue esa búsqueda de qué hacer más, de cómo generar más. Entonces, luego de eso, bueno, concreté esa venta. Para mi sorpresa, y le agradezco mucho, la persona se llama Daniel, no recuerdo muy bien cuál era su apellido, pero fue un cliente. Entonces yo le llevé a quien, le entregué aquí en Bogotá los dos gorros y por alguna extraña razón me fijé que en su foto de perfil él tenía algo así como una casa de cambio, en donde cambiaba los bitcoins, este lugar donde de pronto tú puedes ir a un proveedor de USDT, de Bitcoin, de Ethereum, y él hacía remesas con esas criptomonedas. Y tenía en la foto de perfil eso. Yo creo que cuando me agregó para pagarme o algo así, lo vi y me atreví a preguntarle, ven, qué pena, mira, lo que pasa es que vi tu foto y yo hace un tiempo yo interesaba en este mundo, pero no he tenido suerte. Quisiera saber eso dónde se aprende, qué carrera es o dónde lo aprendiste tú. Y la persona le agradezco mucho. No tengo contacto en este momento con él, simplemente fue un ángel que Dios puso en mi camino. Pero le agradezco mucho porque me dijo, sí, pana, escríbame tal día, escríbame el viernes. No, primero me dijo, escríbame un martes. Y yo, bueno, te escribo el martes. Como que él en su cabeza, no sé si estaba pensando venderme un curso, no sé si estaba pensando algo, pero como que me decía, escríbame. Le escribí al martes, escríbame el viernes. El caso es que así me tuvo y el último día que le escribí me mandó el contacto de una persona que se llama Andrés Cadena, que fue el primer curso, el primer mentor donde aprendí el mercado de Forex, donde aprendí trading de verdad. Hoy en día no opero lo mismo, pero fue la primera persona en la que me acuerdo tanto. Yo le podía preguntar lo que sea. Y algo que me parece importante acotar, las ganas eran tantas para ese momento que yo le pagaba por clase. Me acuerdo, eran algo así como 80.000 pesos colombianos, que era algo así como $20 por clase. Yo le decía, mira, no te puedo pagar todo el curso, pero mis ganas son tantas, déjame pagármelo por clase. Junto con mi mamá, con el rebusque que yo hacía, una novia que tenía en ese momento también en una oportunidad me apoyó y yo le pagaba por clase. Habían días en que me tocaba inventarme mentiras. Ahí ojalá cuando vea esto se ría y no se ponga bravo. Me tocaba inventarme mentiras como, no, mira, a mi hermana la robaron y yo ni tenía hermanos, porque no tenía los benditos $20 de la clase. Y así lo tuve, fue como bastante enriquecedor ese curso porque más allá de una estrategia, me enseñó que de este mercado se podía sacar dinero. Para hacerlo corto todo este trayecto, luego de eso se creó en mí la creencia de, venga, de esto se puede sacar dinero. Empecé a acudir más cursos, conozco las pruebas de fondeo, empiezo a enfocarme mucho en el análisis técnico y ahí como que mi proceso siempre estuvo muy estancado. Mi expertise nunca estuvo en predecir para dónde iba el precio. Siempre digo que soy muy bueno para eso, pero como que, no sé, me validaba mucho por el resultado y eso mismo me lo dañaba. Hasta que conocí una persona, mi mentor hoy en día, Roger Caloca, eh, y él me enseñó todo el mundo de datos. Ahí mi mundo cambió. Yo siempre digo que tengo como dos aha moments. Y pues tres con la escuela de ejecución, porque tú sabes nuestras conversaciones antes de ingresar. Conozco el trading de datos, cabe aclarar que esto ha sido un proceso de años, ¿no? Pero conozco el trading de datos y ahí fue como que mi vida cambió. Entonces, más o menos esa fue mi historia. Siento que la resumí un poco, pero pues te puede hablar del contexto del que se viene y por qué el trading. Gracias, Diego. Quería resaltar algunas cosas. Pues, número uno, el trading es una profesión. Entonces, lo vemos en la historia que tú nos acabas de compartir. Entonces, pues, si tú que nos estás escuchando estás pensando, estás empezando en el mundo de trading, pues es como que quiero siempre ese primer hack. Es una profesión y pues mínimamente para ser uno profesional le dedicas 5 años a algo. Entonces, si
Vas a entrar en el mundo del trading, es algo para tomárselo en serio. Número dos, quería resaltar la extraña razón. Me encanta esta extraña razón porque creo que todos en la vida hemos tenido muchas extrañas razones y es lindo cuando nos regalamos una pausa y podemos reconocer, llámalo como quieras, para quien nos escucha, Dios, la vida, el universo, la intuición, el Espíritu Santo. Esa es la extraña razón y me gusta que en todo lo que tú nos fuiste compartiendo íbamos viendo cómo todo el tiempo estaba siendo guiado porque podía ser como que fuera de él, el que hayas como que dedicado a vender todo el tema de ropa. Podría ser como que un dato aleatorio, perdón, como que un dato sin cero conexión con el trading, pero eso te conectó con la persona que te empezó a llevar a la siguiente persona que te conectó con tu mentor. Entonces me encanta porque a veces pensamos que lo que estamos viviendo en este momento no tiene sentido y como que no va a encajar en todas las piezas de la historia de una vida. Y solo permítete caminar un paso más allá porque va a llegar un punto en el que vas a entender cómo todo eso tiene sentido. Y veo que es parte de lo que tú nos estás diciendo. Entonces, no sé quién nos escucha si de pronto siente que el trabajo que tiene hoy no se puede dedicar todavía 100% al trading. Agradece, porque sé que va a llegar un punto en el que vas a poder ver cómo justo lo que estás aprendiendo hoy, cómo lo que estás viviendo hoy no es a pesar de, sino gracias a eso, el día de mañana vas a ser quien retire y quien sostiene el trading. Quería puntualizar eso y veo mucha intensidad en tu proceso y por eso como que te interrumpía. Para mí la intensidad es esa perseverancia, es ese dale, dale, dale y a veces se puede sentir como una búsqueda y también lo podemos como que malinterpretar de ese me falta algo y de eso quiero que hablemos ahorita, pero es una buena señal. Es una buena señal el que seamos así de intensos. Y ahora sí, entremos pues entonces en conversación. ¿Qué pasó cuando descubriste entonces que no te faltaba más información? ¿Qué fue lo que te diste cuenta? Si no era más información lo que le faltaba a Diego, que ya nos está contando, lleva 5 años en el trading, más o menos desde la historia que nos veamos, dos mentores, mucha data de por medio. ¿Cuál fue ese hack que tú descubriste? Si no era más información lo que te faltaba, ¿qué fue? Bueno, antes hay que aclarar, no solo fueron dos mentores, realmente lo hice corto, pero creo que fueron, o sea, no tendría, o sea, no tendría capacidad de contarlos, tendría que mirar todos los apuntes, pero creo que las dos manos no me alcanzan para contar la cantidad de mentores. Wow, Entonces, intensidad, me encanta. fue como esa búsqueda, pero a su vez, a veces en el trading dicen que menos es más, ¿no? Y eso por mucho tiempo, esa búsqueda y esa intensidad, me hizo llegar a un punto, incluso después de los datos fueron un antes y un después, pero incluso después de los datos, seguía con algo que era como parálisis por sobreanálisis. No sé si conoces este término. Y pues Claro para que los que sí. están escuchando, creo que es muy bonito hablar de esto, porque antes de entrar a la escuela de ejecución, yo sentía que ese problema no valía, ¿sabes? Porque en ningún lado te hablan de eso. En ningún lado es sano exponerte diciendo, no, es que no estoy ejecutando porque es que tengo tanta información en mi mente que de verdad no sé qué hacer. Pero entonces yo, para dar contexto antes, entré a la escuela de ejecución con mucha duda, contando un poquito de cómo yo le escribí a Sandra, tengo miedo y no sé de qué, tengo duda y no sé de qué, siento que algo me falta y no sé qué. Y ahí fue que empezamos, o sea, agradezco mucho tu empatía y tu voluntad conmigo porque siempre hubo esa mano amiga de decir, oye, mira, reencuadra, oye, mira, quizás, incluso a veces ni diciéndomelo tú, sino me mandabas material para estudiar. Entonces, era como esa guía. Pero básicamente, yo digo, el aha moment, todo cambió, porque yo me di cuenta que me faltaba la ejecución militar, o sea, la ejecución impecable. Pero ejecución, yo aprendí en la escuela de ejecución que no es, o sea, esa palabra es tan infravalorada, no es como cuando te dicen la disciplina de hacer las cosas que no te gusta hacer, incluso cuando no las quieras hacer, incluso cuando, no sé, te desvelas, incluso, no, yo aprendí con la escuela de ejecución y con mentores que he tenido, o sea, la escuela para mí fue como un lavado de eliminar todo lo que no me servía y quedarme con lo que servía. Yo aprendí que esa palabra lleva mucho más propósito que, que disciplina pura y dura, ¿sabes?
yo aprendí a ligar esa palabra a el para qué o al qué quiero. Entonces, para mí fue un cambio desde la primera sesión, creo que siempre lo digo, la primera sesión, o sea, la escuela de ejecución para mí se pagó a la primera sesión, por decirlo así, ¿me entiendes? Porque fue esa sesión en la que se descubrió la identidad. Entonces, ¿por qué digo que esta palabra ejecución? Porque descubrí que no era ejecutar por ejecutar, no era el típico siéntate todos los días y preséntate, que al principio realmente creí que eso era lo que me faltaba. Yo te decía que yo llegué a la escuela de ejecución pensando, bueno, vamos a ver esta mujer qué me va a decir, vamos a ver qué me falta, qué voy a aprender aquí. Pero entonces descubrí el propósito que hay detrás de esa palabra. Y es que esa ejecución tiene que ir anclada a una identidad, a un para qué. Pero también aprendí algo y es que así como nos encanta hablar como traders de que estamos en el 2% de la población, en el 5%, bueno, que somos minoría, a veces también tenemos que hablar de que somos mayoría. O sea, no somos minoría en todo, porque yo me daba cuenta en la sesión de la escuela de ejecución conmigo y con mis compañeros, que a veces ese para qué no nos duraba ni tres preguntas. O sea, es decir, ¿qué quieres hacer con el trading? No, yo quiero retirar dinero. ¿Para qué? No, porque quiero ayudarle a mi familia, quiero darle una casa a mi mamá, un ejemplo. Ok, ¿para qué más? ¿O para qué? No, porque quiero libertad. Ok, ¿para qué? Sigues en ese para qué constante y llega un momento en que te conviertes en uno más del 95, del 98%, porque no lo tienes claro. Entonces, para mí esa primera sesión en donde se descubre esa identidad, también, perdón el spoiler, pero fue descubrir que había una opción aparte de yo mismo elegirla. O sea, ya la puedo elegir, eso está muy bien, puedes elegir, o sea, eso me gustaría que quede claro para los que escuchen. Puedes elegir absolutamente todo lo que quieres para tu vida. Pero hay otra parte que me ayudó mucho y es que, así como lo puedes elegir, también te puedes apalancar de una divinidad o Dios o como le llames, y es reconocerte como hijo de Dios. Entonces, si soy hijo de Dios, nada me huye. Entonces, tras de que lo puedo determinar, nada me huye. Solo me está esperando, solo tengo que aprender a sintonizar. Entonces, creo que en esos días estaba estudiando materiales de mi mentor en otros aspectos que es como más de mindset y demás, y lo llevaba mucho a la escuela de ejecución. Y llegué a una frase que la tengo acá. Lo primero es, lo que buscas te está buscando. Pero si no sabes qué buscas, pues, o sea, y es real, o sea, a mí me da risa hoy, pero me dio mucha pena cuando descubrí que me preguntaban qué quería para mi vida y no duraba ni 2 minutos hablando. Teniendo opciones tan abundantes, o sea, estamos en el negocio más abundante del mundo. Se mueven trillones de dólares al día y nos preguntan y, ay, la casita para mi mamá, ay, retirar $1.000 al mes, ay, pagar la renta. Cuando de verdad es un universo de posibilidades. Entonces, creo que ese fue el cambio, no sé, o sea, eso fue lo que más me impactó. Sin nada que completar. Realmente tengo que resaltar y vuélvetelo a escuchar, por favor, tú que nos estás escuchando, si has creído que te falta algo. Te invito a que te preguntes cuántas veces has estado creyendo que te falta algo cuando en realidad solo te falta una cosa y es poder reconocerte, es poder darte cuenta que si llevas 4, 5, 6 años en trading, estoy 100% segura que ya lo tienes todo y solo estás a esa decisión de poder reconocerte, de poder verte y desde ahí es cuando yo empiezo como que a ejecutar mi sistema. Así que gracias, Diego, por esa definición tan amplia y tan profunda de ejecución que nos acabas de regalar. Me ha impactado muchísimo eh, ese reencuadre en tu proceso que nos acabas de compartir de pasar del me falta algo, allá lo tengo todo. Y hey, date cuenta que estamos en un mercado demasiado abundante. ¿Por qué te limitas? ¿Cómo cambió eso tu forma de operar, de crear y de vivir?
Wow, eso me pone incluso un poquito emotivo, porque, o sea, entró en mi vida algo que era una palabra que no existía, y es aceptación. Pero aceptación no significa conformismo. ¿A qué me refiero? Las personas que de pronto no entiendan un poco cuando hablamos de los datos, básicamente mi área de expertise es parametrizar y optimizar estrategias para volverlas lo más rentable posible. Y esto lo hago por medio de datos. Pero incluso al más panadero se le quema el pan. Entonces, hubo un tiempo en que me validaba tanto por las métricas que quería buscar la estrategia perfecta en un mercado imperfecto. Incluso entendiéndolo. O sea, yo era consciente de que no podía tener una estrategia perfecta, pero me bajaba el win rate y era como, uff, no, necesito otra. Entonces, para mí la escuela llegó a darme como un paso a paso. Siempre te lo he recalcado, la importancia de una coach que no hacía trading, me recalcó el verdadero proceso del trader. Entonces, para dar así como la pildorita, para mí fue como esa aceptación en el proceso del trader. Para el que no lo tenga claro, en mi opinión, el proceso del trading es, eliges una estrategia, la validas, le inyectas dinero a tu sistema ya validado, ejecutas militarmente y a disfrutar. Te retiras. Sé que suena muy romántico, pero es que, o sea, incluso si lo puedes recalcar, ¿cómo más es? O sea, nadie me puede venir a decir que es de otra forma o que hay otro paso. Sí, la gestión emocional es muy importante, pero es que, o sea, el respetar eso, incluso a veces, yo te podría decir que me ha salvado de errores de ejecución emocional. Cuando hablo de la palabra aceptación, es que dejé de validarme por las métricas de mi Excel, por las métricas de mi metrics de las pruebas, por las métricas de mi broker. Dejé de estar buscando los win rates que en mi mente eran los del trader profesional. Y empecé a buscar simplemente un sistema que me diera dinero, que tuviera ventaja estadística. Entonces, llega esa aceptación y llega ese decir, wow, es que no necesito la estrategia perfecta, necesito la estrategia que me dé dinero. Y ese es otro reencuadre, porque al escucharte muchas veces y verte como la coach que no hace trading, muchas veces nos minimizamos del sentimiento de, como trader es muy fácil minimizarse cuando las personas que no hacen trading le preguntan, oye, ¿y cuánto le da eso? Y uno todavía está en proceso de pasar sus cuentas. Oye, ¿y cuánto se ganó hoy? Y uno, stop loss. Pero el trasfondo de eso hay que tomarlo bien y es, este negocio es de retirar dinero. O sea, este negocio no es, o sea, sí, tienes un win rate alto, chévere, felicito, tienes una muy buena ventaja. Vas por 1-3, vas por 1-1, lo que sea. Pero si no le sacas dinero al mercado, sigues estando en la carrera de la rata del trading. Entonces, más allá de cómo sesgar, de sacas dinero o no le sacas dinero, es entender que el paso a paso que vimos antes y entrar en aceptación con ello, es lo único que te va a ligar a que tengas ese resultado, esos retiros. Entonces, para mí, el aceptar, ven, no tengo que ser perfecto. No todos los días me puedo presentar de la misma forma, pero tengo que presentarme. No todos los días de pronto voy a tener el mismo resultado. No siempre voy a estar en racha positiva. Aceptar, o sea, simplemente aceptar todas esas cosas y entenderlas como profesión. Entonces, creo que ese fue el gran cambio, ¿sabes? Totalmente. Es un gran cambio porque mm, creo que le tenemos miedo a perder porque no aceptamos que la pérdida es parte del trading. Cuando acepto que es parte de y que no me mido por el resultado de hoy, sino por el interés compuesto de la suma de presentarme todos los días y ejecutar mi sistema al 100%, me quito un gran peso encima porque es que entrar a operar buscando ganar todos los días es muy pesado. Y no creo que ninguno de quienes nos está escuchando entró en el mundo de trading para vivir bajo esa presión. Así que me encanta, gracias por traernos aquí la palabra aceptación, porque no sé
¿quién nos vendió la idea de que en el trading se gana el 100%? No, lo bueno del trading es que vas a ganar más de las veces que vas a perder, pero vas a perder. Y es parte del proceso. Y creo que aprendemos más de las veces que perdemos, porque ahí es cuando realmente nos conocemos, ahí es cuando nos damos cuenta si confiamos o no confiamos en el sistema, y es cuando nos damos cuenta quién voy a hacer después de esto y en quién me estoy convirtiendo en ese proceso. Entonces, me encanta eso, si no has aceptado esa parte del trading, me encanta que nos esté escuchando, me encanta que Diego nos esté trayendo hasta aquí y que entonces te puedas preguntar desde dónde estoy operando, porque cuando no acepto que así son las reglas del juego, inconscientemente estoy operando desde la carencia, porque creo que va a ser mayor lo que voy a perder que lo que voy a ganar. O inconscientemente todavía no estoy confiando en esa estrategia, o inconscientemente todavía sigo operando desde esa identidad que se mide por un resultado y que no, o sea, no se ha dado cuenta nuevamente de este reconocimiento. Entonces, ¿desde dónde estás operando hoy tu trading? ¿Desde la carencia o desde esa identidad que sabe que el sistema que está operando es un sistema rentable? No sé si ahí nos querías agregar algo, Diego. Siento que hay que quitarnos de la cabeza también unas limitantes y obsérvate, o sea, cuestiónate, no te compres el primer pensamiento. Te pongo un ejemplo. Yo por mucho tiempo creí lo que me dijeron en la red, porque como si conocí el trading, y de verdad creí que era un negocio en el que podía ganar dinero sin meter dinero, ¿sabes? Más con este cuento de las pruebas de fondeo. Entonces creí que de verdad podía ganar dinero sin meter dinero en un mercado que se trata de dinero. Para el que se detenga a escuchar esta frase, se da cuenta que es súper absurda. Y también hay que hacer las paces y tener una aceptación con eso. Veo muchas personas que tienen una estrategia brillante. O sea, yo miro muchas estrategias todos los días y hay gente a la que me ha tocado decirle, ven, pero tú tienes una excelente estrategia, ¿qué te falta? Y la clase termina siendo, no es que estoy apegado a mis cuentas, porque si las quemo, en definitiva no sé qué voy a hacer. Entonces, siento que también es ver esas limitantes. Hablé la del dinero para inyectarle al trading porque fue una que realmente me tocó, pero hay miles, o sea, está el que se valida simplemente por el resultado del trade. He visto gente que llegan a ser tan apasionados que en el trading que no les importa si ganan o pierden dinero, les importa si ganan o pierden el trade. Les encanta ver el dibujito de su análisis respetado. ¿Me entiendes? Y quizás en algún momento fui ese. Tengo gente que lo que asocia con el trading es que es una tarea, por decirlo así, sin poner trabajo detrás. No le diría la palabra fácil, porque para mí, como dijimos que debíamos definir la identidad, mi nueva identidad es que el trading es extremadamente fácil, pero sí hay que poner un trabajo. Entonces, hay gente que le da pereza sacar datos. Entonces, opera en base a opiniones, porque algún modelo de referencia que respetaron mucho les dijo. Hay un sinfín de limitantes que tocan cada persona. Yo lo que añadiría, y lo vuelvo a repetir, pero ahora en un tono un poco más serio, y es que por la negligencia que tenemos, y esto va a afectar mucho a ciertas personas, pero a otras de verdad les va a aportar, por la negligencia de no definir a voluntad cómo quieres que sea tu mejor versión, cómo quieres que sea ese futuro yo o la vida de tus sueños, es que sigues repitiendo los patrones del pasado. ¿Sabes? Somos negligentes. Y esto lo aprendí de unos mentores y se reforzó en la escuela de ejecución. ¿Por qué? Que no sabes cómo quieres que sea tu estrategia, no sabes cómo quieres que sea tu vida con el trading, no sabes en qué quieres invertir el dinero del trading, pues cualquier cosa te sirve. Entonces, sigues siendo negligente, pues te felicito, vas a repetir el patrón. Mira, yo aquí tengo unas hojas, bueno, esto no se ve, pero me dediqué, son como 20 hojas, en las que solo me hace preguntas de 20 áreas de la vida. Y es para determinar. Entonces, mira, la primera pregunta que me gustaría compartir es,
hay una pregunta que dice como la mentalidad de las creencias, del área de mentalidad y creencias en mi vida. Entonces dice, ¿cómo, cómo ve los retos y obstáculos en su camino? Entonces, mi respuesta fue, los veo como parte del camino, como enseñanzas que debía aprender en ese momento, como algo que Dios me da para aprender y poder ser capaz de lidiar con lo que me propongo. Tengo otro que dice, ¿qué crees sobre el éxito y el fracaso? Creo que el éxito me persigue, que el éxito es para mí y para todo el mundo, que soy la máxima expresión del éxito y del inconformismo, que conseguir éxito en cualquier cosa que me proponga es fácil y rápido, y que el fracaso solo es maestro, herramienta o medio para acercarme al éxito. Ojo, suena muy romántico, pero deja de serlo cuando digo que eso es como quiero que sea mi mejor versión. Eso es lo que quiero que crea el Diego que ya está con 10 millones de dólares fondeado, con 100 millones de dólares fondeado, que ya retira 6 cifras. ¿Entiendes? Entonces, cuando lo detallo, es mucho más fácil, es que aprendimos en la escuela de ejecución, de convertirnos en esa persona. Porque además hay un hack, y es que el detallarlo te trae la emoción, te trae el sentimiento. Y el sentimiento es lo único que te va a sintonizar con esa frecuencia. A mí me volaste la cabeza cuando dijiste, hay que robarle el sentimiento al futuro. No sé si recuerdas. Y fue como, wow, o sea, realmente somos una cantidad de personas casi que inertes frente al gráfico porque no sentimos. Y peor aún, hay otro tipo de gente, solo se siente mal. ¿Por qué? Por no tener claro lo que quieren. Cuando lo tienes claro, robas ese sentimiento. Por eso hago énfasis en hacerle tanto detalle, porque la única manera que encontré para robarle ese sentimiento es esa cantidad de detalle. Entonces hay preguntas como, ¿cómo quiero que sea mi pareja ideal? ¿Cómo quiero que sea la vivienda, mi entorno, mi círculo, mis amigos, mi training? Hay una parte que coloqué que en el trading que es, creo que el trading es la manera más fácil de hacer dinero. Creo que constantemente inversionistas me buscan por mi nivel de profesionalismo. Cosas como esas, cuando las escucho en la mañana, es como, uf, es imposible no sintonizarse con esa frecuencia. Ahí es mucho más fácil la ejecución militar. Distinto a pararme y, no sé, antes lo hacía mucho, poner un podcast de una estrategia o poner, no sé, incluso un podcast como este, si estás vibrando en una falsa identidad o en una identidad, no sé, competitiva o de escasez, te va a aportar mucho el podcast, pero lo que vas a hacer es, ay, ¿cómo se llama la persona? Voy a buscarla en Instagram y voy a buscar su estrategia. Y terminas en una carrera de la rata, pero en el trading. Entonces, siento que es eso, o sea, es el nivel de detalle, porque no encontré otra forma de emocionarme con esa futura versión. Eso es identidad, Diego. Tomarme el tiempo de darle significado a las cosas que son importantes para mí, porque si estoy eligiendo el trading como un camino de vida, quiero saber qué significa el éxito para mí. Quiero saber qué significa ganar para mí, quiero saber qué significa perder para mí, quiero conocerme en cada uno de esos significados y cuando me regalo un espacio para responder estas preguntas, no desde el afán, sino desde la presencia, pues mira con todo lo que nos estás compartiendo que podemos conectar. Tenemos entre 60.000 y 70.000 pensamientos al día por naturaleza humana. El 95% de esos pensamientos son los mismos de ayer y el 80% son negativos. La única forma que yo tengo de dejar de vivir mi vida desde el piloto automático es parar. No hay otra. Parar y escucharme y darme cuenta de eso que estoy escuchando y no hay forma más práctica, más fácil, más económica de darte cuenta de lo que estás escuchando que coger una hoja, un papel y empezar a escribir, responderte preguntas y darte cuenta si estás dentro de ese piloto automático que tiene un 80% de pensamientos negativos. O sea, dime cuándo yo voy a ejecutar una estrategia al 100% desde un 80% de pensamientos negativos. Dime cuándo yo voy a ejecutar una estrategia desde el 95% de los pensamientos los mismos que ayer. ¿Cuándo voy a ejecutar una estrategia con 70.000 pensamientos moviéndose a más allá de la velocidad de la luz en mi mente? Nunca, nunca. Necesito parar, necesito darme preguntas, hacerme preguntas, necesito reconocerme. Así que
Te hemos traído ya, Diego nos ha compartido algunas de esas preguntas. Tenemos una herramienta y una ventaja grandísima que es ChatGPT, así que si tú hoy no estás escribiendo, si tú hoy no estás desactivando ese piloto automático con amor, con ternura, con cariño, te digo, es porque no te ha dado la gana. Es porque no has tomado la decisión de ser parte de ese 2%. Y aquí quería traer algo que también es como muy común en el trading y que me tocó mucho cuando tú me lo compartimos en la sesión de cierre de la escuela. Me dijiste que no le tenías miedo al fracaso, que le tenías miedo a no intentarlo y quería que habláramos de eso. Yo creo que son esas pequeñas limitantes que salen a flote solo hablando con una persona a quien le das autoridad. Yo te di tanta autoridad, o sea, de verdad, y yo incluso puedo ser abusivo a veces, como que yo digo, mi coach, siempre lo digo, y es como, no, mi coach tal cosa, mi coach tal cosa. Hablando contigo y estando conectado, fue como que ese reencuadre del que tú hablabas me llevaba a sacar las creencias que tenía en mi mente y que nunca había pensado. Entonces ese parálisis por análisis, siempre creí que le tenía miedo al fracaso, incluso una práctica muy bonita que me acuerdo en este momento que hicimos en el colegio. O sea, mira desde dónde se remonta, en el cual cada persona, éramos jóvenes de noveno, octavo, y cada uno tenía que compartir su mayor miedo. Yo siempre he sido una persona muy emocional y a mí me tocó de los últimos. Cuando todo el mundo empezó a hablar de perder a un familiar, de X cosa, cosas muy emotivas. O sea, siento que a veces infravaloramos la emoción y a mí se me salían las lágrimas diciendo, yo le tengo miedo al fracaso, le tengo miedo a perderla, o sea, a no lograr nada en la vida, le tengo miedo a no lograrlo, a no ser una figura de éxito. Y yo me acuerdo, o sea, de hecho, me emociono y todo al contarlo porque recuerdo cómo lloraba. Un joven de octavo que ni siquiera trading, que era eso. Lo único que pensaba era salir a descanso, jugar fútbol, cosas así. Porque yo te dije en esa última sesión, cuando lo reencuadré, que me di cuenta que ni siquiera le tenía miedo al fracaso. Incluso ni siquiera le tenía miedo a veces a no intentarlo. Yo creo que inconscientemente le tenía miedo al éxito. Y digo tenía porque hoy ya no es una realidad. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, porque no sabía que era éxito para mí. Y es que intentamos tanto, yo digo que el miedo al éxito porque las personas que están escuchando esto quizás han fracasado tantas veces que ya se sienten cómodos en el fracaso, eso es zona de confort. Realmente el miedo es al éxito, el miedo es a realizar esas acciones extras. Yo te decía, con la escuela de ejecución se desbloquearon muchas cosas, incluso más allá del trading. Terminé hablando con más personas, terminé exponiéndome a cámaras, terminé un montón de cosas que antes realmente eran un limitante. Pero yo me di cuenta de eso, le tenía miedo al éxito, ¿sabes? Y el no intentarlo era como una barrera. Entonces, seguramente muchas personas pasarán por esto y siempre lo he querido hablar porque nunca había escuchado a alguien que lo hablara. Y es, ok, tomas la operación en New York, te vas a stop loss y toda la tarde, toda la noche empiezas a backtestear un nuevo método para no irte en stop loss. Llegas a tus primeras 30 operaciones y si no tuvieron el win rate o el RR que esperabas, empiezas otra vez. Operas una semana y saliste en break-even y ya quieres hacerle cambios a cómo tomar parciales, al RR que vas a llevar, a infinidad de cosas. Le hacía una pregunta muy importante. Primero me la hice a mí mismo y yo dije, wow. Y luego a todas las personas que asesoró con el tema de la data. Y es, ¿cuándo fue la última vez que tomaste 30 operaciones seguidas con un solo paso a paso? Y tú me vas a decir, ah, bueno, ¿qué porcentaje respondió? De las personas que no eran rentables, ninguno respondió que las habían tomado. O sea, nunca nadie ni siquiera había tomado 30 operaciones seguidas. Una limitante que yo quiero desbloquear hoy en día es, si no has tomado ni siquiera 30 operaciones seguidas, tú ni siquiera tienes derecho a decir que no eres rentable. Ojo, tampoco rentable, porque hay que probar. Pero la gente tiene en la cabeza
No soy rentable, no soy rentable, no soy rentable, y me incluyo, muchas veces estoy ahí. No soy rentable, no soy rentable, no soy rentable, me falta gestión emocional, y nunca en su vida han hecho un mes operativo completo. Operan una semana y ay, me falta la emoción. No, no te falla la emoción, te falla la identidad. Te falta definir para qué lo quieres. Te falta definir un por qué realmente que te mueva las fibras. ¿Me entiendes? O sea, yo por eso me pongo así tan intenso con las preguntas, porque soy muy emocional, pero después de tanto tiempo ya era difícil llegar a esa emoción. Entonces ya encontré como los gatillos. Entonces, yo creo realmente que no le tienen miedo al fracaso, porque llevan fracasando y ya se familiarizaron con eso. Sí, se siente mal, pero ya es la zona cómoda. Se le tiene miedo al éxito. Por eso hay personas que, mira, esta información no es nueva. Seguramente todo el mundo, por un reel, por un podcast, por una mentoría, le han dicho, escribe lo que quieres, ¿por qué no lo haces? Yo puedo responder por qué no lo hacía. Ni siquiera sabía, no sabía qué quería, le tenía miedo. No sé, muchas limitantes que cada quien se responderá solito. Entonces, creo que ese es como el reencuadre de esa creencia que, uf, me acuerdo y me emociona, se me eriza la piel. Si estás escuchando este episodio en la semana que lo publicamos, significa que estamos a una semana de cerrar el 2025. Y si hay algo que quieres hacer y llevarte a tu 2026 de forma diferente, es comprometerte hoy a sostener ese sistema, a decirte de los 20 días operativos de enero, los 20 respeté mi sistema, los 20 hice exactamente lo mismo. Y ahí vas a empezar a darte evidencia si verdaderamente lo que estás haciendo funciona o no funciona, pero no en tu cabeza, en la evidencia, en permitirlo probarlo, en permitirlo vivirlo. Y muy seguramente, si no te has comprometido con eso en el trading, te invito a que revises otras áreas de tu vida, porque si yo no me he comprometido 30 días a hacer lo mismo con mi trading, seguramente tampoco me he comprometido con mi alimentación, seguramente tampoco me he comprometido con mi ejercicio. Hay muchas promesas rotas ahí de por medio y entonces le echamos la culpa al trading, que porque las emociones, que porque el dinero. No, simplemente regálate esa pausa, regálate el conocerte y a través de eso reconocerte y comprometerte. Quería que hablemos ahora de cómo te ves entonces, ese 10X de Diego para ese 2026 y hablemos de ello. Bueno, esta parte ya me emociona, ¿sabes? Antes me asustaba, pero ahorita me emociona porque gracias a los datos, gracias a la escuela, gracias a todas esas pequeñas semillas en el camino, hoy en día ya veo el paso a paso muy claro. O sea, de verdad lo veo muy claro. O sea, es como hago A para que se dé B. Y sé que en el trading a veces nos venden la idea de que no, pero pues si tienes una estadística, si sabes cuándo tienes que invertir en tus cuentas, cuando todo realmente es mucho más fácil, ¿sí? Ese 10X para mí, cuando hablamos en la escuela de ejecución, fue como $10.000 mensuales, ¿verdad? Hoy en día cambió un poco, porque ahora son $100.000 mensuales. Ojo, no porque simplemente quiera aumentar el número y ya, sino porque hay un concepto que me llama mucho la atención, y es que la meta te debe asustar. La meta debe ser fantasiosa, comillas, fantasiosa. ¿Entiendes? Porque se requiere el mismo esfuerzo para hacer los $10.000 que para los 100.000. Y haciendo el ejercicio de todas las preguntas, de las hojas, pero me di cuenta, la vida que quiero, o sea, los resultados que quiero, el tipo de creencias que quiero, solo las tiene un millonario. Entonces, lo más acorde es querer resultados millonarios. Les dije 1 millón al año. Bueno, ahorita son 6 cifras, o sea, es $100.000 al mes. O sea, ser millonario, 1 millón al año. ¿Me entiendes? Porque no sé, coloqué una meta, por ejemplo, que era ser el máximo proveedor de mi familia, de mi pareja y demás, de los míos, por decirlo así. Y yo me puse a mirar los gastos y yo dije, pues, solo lo puedo hacer si soy millonario, solo puedo seguir viajando si soy millonario, solo puedo... Y aquí quiero hacer un hincapié y es que, ojo, no nos estamos validando solo por el dinero. De hecho, la esencia de las metas
no es el resultado que consigues, es la persona en la que te conviertes. Entonces, estamos literalmente casi que a 30 días en este momento de grabación. En el momento en que ustedes estén escuchando esto, quizás una semana faltará. Es más que suficiente para que ustedes reorganicen eso que quieren. Y hay un tip. El, el 80% de las preguntas que me dices van direccionadas a cómo es la mentalidad de ese Diego. Y solo el 20% a resultados. Entonces, en la área física, sí, quiero estar musculado y atlético, tanto porcentaje de grasa, sí. Pero ahora, ¿qué cree Diego con respecto a la comida? ¿Qué cree Diego con respecto al entrenamiento? Con el dinero igual. ¿Cuáles son las creencias? Siento que las creencias y repetírnoslas todos los días es lo que va a dar ese salto cuántico. Entonces, mi 2026, manifestando y anhelándolo mucho, tengo mucha certeza de que va a ser así. Eh, con, quiero ser capaz de generar 1 millón al año. Entonces, más allá de solo el millón, es porque lo veo con los datos que tengo, con la estrategia que tengo, con los modelos de referencia que tengo. Hace poco estaba viendo, hay gente que se fondea con $500.000 en un día. Yo decía, y yo tengo datos, tengo millones de estrategias, tengo la capacidad de entender cualquier estrategia porque no es, ¿qué me separa? O sea, entonces mi 10X se ve así, mi 10X se ve creando también una comunidad. Me encanta la idea de tener personas, más allá de ver como producto la comunidad, me encanta la idea de tener personas que te cuestionen bajo tu misma línea de pensamiento. Eso pasó mucho en la escuela. Entonces, claro, si alguien decía algo, era cuestionado por todos de manera constructiva, pero bajo la misma línea de pensamiento. Entonces me llama la atención convertir ese Diego de autoridad para conformar esa comunidad de traders que crean que hacer dinero es fácil, que crean que el trading no es más que un simple paso a paso, que entiendan el tema de las creencias. Entonces, ese es mi 10X para este año. Es un hecho porque lo tienes sistematizado en un paso a paso. Si yo me comprometo y doy ese 1% diario, es inevitable. Gracias, Diego, por recordarnos que no se trata de ser perfectos o de tener más, sino de decidir reconocernos como lo que ya somos. Me gustaría que también nos compartas de dónde te encontramos, de parte de lo que tú haces, porque creo que aportas demasiado a la industria del trading. Y bueno, pues quien nos está escuchando, si todavía no se ha comprometido con su data, si todavía no sabe, como nos dijiste, Diego nos dio una de las sesiones de la escuela de ejecución, porque los grandes metas se logran en compañía y dentro de la escuela siempre nos acompañamos. Y decía, ¿estás operando con el dato o con el relato? ¿Crees que eres rentable o sabes que eres rentable? Si no sabes la diferencia, pues Diego es ese puente para saber la diferencia. Entonces, pues cuéntanos un poquito de lo que tú haces para que también quien nos escucha, pues pueda encontrarte pronto en ti ese quién para que se apalanque en este 2026. Bueno, básicamente mi área de expertise, yo me dedico a ayudar a personas a dejar de operar por intuición y empezar a operar basado en datos. Tengo un proceso en el cual parametrizo tu estrategia gracias a los innumerables cursos, la experiencia que tomé antes de llegar a los datos. Tengo la capacidad de aprender y saber cualquier tipo de estrategia y poder llevarla a datos, poder llevarla a que sea medible. Eh, entonces la parametrizo, la sistematizo, la mido, la optimizo y la rentabilizo. Ese es como mi paso a paso. Básicamente me dedico a ayudar a personas a que los que no creen que son rentables y los que creen que son rentables, este proceso les ayuda muchísimo porque entienden con certeza qué tipo de estrategia tienen. Y esto va más allá de un backtesting de 300 operaciones. Es entender según tu área objetivo, cuentas de fondeo, capital propio, lo que sea que quieras, qué estrategia necesitas, cómo optimizarla, cómo medirla y demás. Ese es parte de mi acompañamiento. En la escuela de ejecución dimos un poco de esto y creo que los resultados fueron brutales para las personas. Entonces, me pueden encontrar en Instagram. Mi Instagram es Diego Peralta Col, Colombia. Y nada, feliz de aportarles, feliz de aportar a la escuela de ejecución. Tú sabes que siempre hay más
más que agradecido con la oportunidad, con una voluntad de ayudar a todas las personas que sean parte de la escuela de ejecución. Eh, me encanta eso que dijiste de buscar la perfección. Yo estos días escuché una frase que era acción imperfecta sobre perfecta inacción. Creo que eso resume mucho, mucho, mucho lo que es también la escuela de ejecución, el sacar datos, porque al principio, seamos sinceros, todos actúan de manera imperfecta. Se perfecciona a lo largo de esas semanas, a lo largo de decir, wow, ¿cómo pensaba yo? Entonces, si hay alguien que no haya hecho parte de la escuela de ejecución o de la asesoría de datos, yo le diría que el poder más importante que vi en la escuela de ejecución es el entorno y es el cuestionamiento que te da alguien que no hace trading, alguien que entiende cómo funciona tu mente, porque yo creo que siempre te lo dije, me impactaba como mi problema era muy grande en mi cabeza y tú me decías, pero eso no es verdad, eso no, o sea, no es real, o sea, ¿cómo? Que va muy ligado a eso que yo te decía, de que todo el mundo dice no soy rentable, pero ni siquiera han probado. Entonces, pues básicamente a eso me dedico, a ayudarle a traders que aún operan con duda, a operar con certeza, con datos, a diseñar un sistema de gestión, a medir su estrategia. Cualquier estrategia se puede medir. En estos días tengo un reto que es medir order flow. Nunca lo había hecho y es un mundo medir esas figuritas, pero incluso a estas personas se les puede ayudar. Me pueden encontrar en Instagram y nada, creo que eso sería todo. Muy agradecido contigo siempre por esta oportunidad y por la escuela. A ti, Diego, gracias por todo el valor que nos agregaste hoy. Gracias por esa visión que traes a la industria del trading, la cual me apasiona mucho, por ese don de servicio y por ese carisma. Así cerramos esta temporada 2025 de retiro y este primer año de la escuela de ejecución. Wow, de verdad. eh, Estoy muy emocionada, estoy muy emocionada de decir esto. También se me viene como que todo lo recorrido estos últimos 12 meses, gracias a todos y cada uno de los traders que han sido parte de este año, de esta idea, de este laboratorio. Gracias por venir aquí a darle vida a este canal. Gracias a quienes han elegido sostenerse, observarse y sobre todo elevar conciencia. Gracias por acompañarme en esta misión de que no seamos solo traders que ejecutan, sino que piensan distinto. Con este episodio, pues aperturamos también las puertas de la Escuela de Ejecución 2026, así que oficialmente están abiertas y bueno, el 2% no nace, se entrena. Así que si algo de lo que escuchaste en este episodio te tocó, pues te celebro y te felicito. Significa que ese proceso de transformación ha comenzado. Así que gracias y bueno, pues un feliz 2026, que te regales preguntas y que planeemos este 2026 con un pensamiento 10X. Gracias.